Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien y me es un gusto que puedan accesar a esta información que corresponde a la segunda parte, a la continuidad que le estamos dando al análisis del contrato de arrendamiento. En una clase presencial ya estuvimos valorando aspectos relevantes de este contrato que, como les mencionaba, se comporta como una figura de efectos prácticos importantes, y de ahí el tratamiento con detenimiento que le estamos dando a la figura. Eh, Como objetivo de aprendizaje para esta clase, vamos a tener la ubicación de ustedes en lo que corresponde a la continuidad, la parte objetiva del contrato de arrendamiento. Vamos por ahí a ver algunos aspectos interesantes en relación con el precio, cómo se comporta el precio. Vamos a ver aspectos vinculados también con el tema del desahucio y concluiremos con aspectos ya propiamente de lo que son las obligaciones, tanto del arrendante como del arrendatario. Eh, Siguiendo con la valoración sobre el aspecto del objeto y tomando en cuenta que ya habíamos hablado sobre situaciones que se relacionaban con el mismo, principalmente a qué le podíamos aplicar la figura del contrato de arrendamiento. Aquí vean que hay una situación y es que cuando se prevé por parte del arrendante, en cualquiera de sus posibilidades, ya sea como propietario, como apoderado, como administrador, se parte de que el bien que se está dando en arriendo tiene que tener, por supuesto, las condiciones necesarias para que la persona que va a arrendar pueda disfrutar y pueda usar correctamente la edificación. Y vean que hay por ahí alguna excepción que establece la Ley General de Arrendamiento Urbano y Suburbano, y es en el caso de lo que denomina como inmuebles ubicados en zonas rurales. No obstante, aún en este caso, y para que entendamos la exigencia que se plantea en punto a que las personas arrendantes tengan la posibilidad de un disfrute pleno, tiene que garantizarle el acceso a esos servicios básicos que debe contar la persona para poder vivir adecuadamente en las condiciones que se establecen. También es importante señalarles que la ley de arrendamiento, la que denominamos ley Gauss, remite a una serie de normativa que no es propiamente establecida en esa misma ley, sino que a modo de complemento y para no repetir aspectos que ya están establecidos, hay algunas normativas como la ley de salud, la ley de construcciones y por supuesto que una serie de reglamentos respectivos que vienen a generar una serie de o a plantear una serie de requisitos que deben cumplirse para que, principalmente con la finalidad de vivienda, las personas puedan disponerlo y disfrutar correctamente. Y vean que la intención es, y se habla reiteradamente en la ley, del uso y en forma negativa, la falta de servicios básicos, porque está pensado el esquema del arrendamiento en una dimensión de ese disfrute que se debe tener por parte del arrendante, de cualquier persona que arriende un bien. Interesante ver lo contrario, de que lo que sí aplica en materia de arrendamiento en la GAUS, pero por otro lado, repasemos también lo que no aplica. Y es que vean que el artículo 6 excluye situaciones propias de lo que es afectación al ámbito de lo que lo rige. Vamos por lo menos a revisar, ¿verdad? Algunos aspectos que son interesantes. Y también es importante que tomemos en cuenta
que no cualquier ocupación, y me parece que en la última clase, cuando se preguntó, por ejemplo, qué pasaba cuando había una utilización de ese mismo bien, pero en forma gratuita, y yo les dije, bueno, es que podríamos estar frente a un contrato de comodato. Hay que entender que expresamente hay algunas situaciones de ocupación que, les repito, no forma parte del contrato de arrendamiento. ¿Qué estarían excluidas en aplicación de este artículo 7? Todo lo que tiene que ver con materia turística, los hoteles, pensiones, hospederías, internados, establecimientos, todo lo que sea similar a aspectos de turismo, estarían excluidos porque tienen su propia regulación, todo lo que es materia turística, ¿verdad? Esa no sigue las reglas. Normalmente la persona que utiliza servicios turísticos no tiene una permanencia tan prolongada como sí se puede utilizar en el caso de contratos ordinarios de arrendamiento. Están excluidos también viviendas locales con fines turísticos, por ejemplo, mecanismos como el Airbnb, para citar un ejemplo de esta modalidad de uso de inmuebles, estarían excluidos también en las regulaciones de la ley de arrendamiento. Espacios utilizados para mercados, para ferias, también están excluidos. El tema de estacionamientos, todo lo que tiene que ver con la custodia, el depósito de vehículos, estaría también fuera de las regulaciones de la ley Gauss. El arriendo de espacios publicitarios es otro. Lo que tenía que ver con el comodato que ya le mencionaba, que incluiría también el tema de aspectos de simple ocupación precaria o aspectos también de ocupación de un bien inmueble por simple tolerancia. Y hay dos aspectos que posteriormente también los vamos a comentar y que tienen que ver con regulaciones que incluso ya venían en algunas por vía de referencia en alguna normativa de carácter procedimental, principalmente en el Código Procesal Civil, y que tiene que ver con el uso de viviendas locales u oficinas asignadas a administradores, encargados, porteros, guardas, peones, empleados o funcionarios, sigue diciendo la ley, por razón del cargo que desempeñan o de servicio que prestan, aunque deban abonar los consumos de acueducto, alcantarillado, electricidad y otros servicios derivados del uso del bien, o porque se haya convenido el uso del bien como remuneración en especie. Y concluye este artículo 7 con una referencia que excluye también, que dice los contratos en que al arrendarse una finca, una casa de habitación, la finalidad primordial sea el aprovechamiento agrícola, pecuario o forestal del predio. Esos contratos se regirán por lo dispuesto en la legislación aplicable sobre arrendamientos rústicos. Estas dos últimas excepciones, y he tratado de hacer énfasis en estas últimas, vean que se produce una utilización de un inmueble como producto de otra actividad. Es un uso de tipo secundario, accesorio a una actividad. Por ejemplo, una persona que va a cuidar una finca o que trabaja en una finca, por ejemplo, cuidando ganado, tienen un inmueble, se lo facilitan. Entonces, ese tipo de usos estarían excluidos directamente por las regulaciones de la ley de arrendamiento urbano y suburbano. Hay algunos aspectos que le mencionaba que tienen regulación en materia procesal. Y aquí quisiera hacer una acotación, y es que vamos a encontrar alguna normativa, principalmente a nivel reglamentario, que todavía remite a disposiciones del anterior Código Procesal Civil. Yo quiero hacer la observación de que lo que yo les voy a referir en esta presentación tiene que ver con el actual Código Procesal Civil. Recordar nada más que ese código fue promulgado en el año 2016, pero le dio 30 meses de tiempo para un acomodo en la entrada en vigencia. Por lo tanto, digamos, no fue inmediato, pero repito, hay algunas referencias de normativa que tendríamos que entenderlas
ubicadas en un contexto de una normativa que en algunos casos ya está derogada. En el actual Código Procesal Civil hay regulaciones específicas para el contrato de arrendamiento. Tenemos ahí los artículos 103.1.1 y punto 2 y el artículo 104 y posteriormente en materia de reajuste hay unas regulaciones bastante detalladas en el Código Procesal Civil sobre lo que tiene que ver con el reajuste del precio del arrendamiento, que adelanto desde ahora que habría que remitirlo también en la norma sustantiva a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley de Arrendamiento Urbano y Suburbano. Yo también hago una aclaración de que las referencias a la materia procesal no son completas. Yo nada más voy a referir lo que a nosotros nos interesa en la valoración del contrato de arrendamiento. Y el referido artículo 103, esta norma que habla de disposiciones generales, ya nos ubica de cuál va a ser el tipo de procedimiento que va a aplicar para aspectos que tengan que relacionarse con el arrendamiento. Dice la norma 103.1, ámbito de aplicación y pretensiones. Estas disposiciones generales se aplicarán a todos los procesos sumarios, sin perjuicio de las reglas especiales previstas para determinadas pretensiones. Por el procedimiento sumario se tramitarán los siguientes, y hay dos incisos que nos dedican al tema que nos ocupa. El uno dice, el desahucio y el cobro de obligaciones dinerarias líquidas y exigibles cuando no correspondan al proceso monitorio. Y el inciso 2, los derivados del contrato de arrendamiento. Entonces, vean qué interesante. El código procesal que le aplica en esta materia toma una disposición sobre qué va a regir en materia procesal cuando se presente una situación de carácter contenciosa en la ejecución del contrato de arrendamiento. Yo les hago también, cuando allá al final aparecen puntos, nada más para decir que esa norma no está completa, ¿verdad? Todavía falta un desarrollo amplio, pero que no es de interés, o por un tema práctico no hay alguna referencia. El artículo 104, y es importante porque ya nos habla de lo que es la procedencia. Ya definimos que aplicaríamos el procedimiento sumario, pero a nivel de la procedencia dice cuándo se da el desahucio, cuando se pretenda la desocupación de un inmueble como consecuencia de la terminación del contrato de arrendamiento en los casos previstos en la ley. O sea, remite de nuevo a la materia sustantiva o a hacer cesar la mera tolerancia, si es un caso en donde se ha procedido con una ocupación por esta vía, que principalmente referiríamos aquí de nuevo a lo establecido en el artículo 7, principalmente los dos últimos incisos referidos. Al final hay un párrafo que señala que la causal de expiración de plazo procederá únicamente cuando el demandante demuestre que manifestó por escrito la voluntad de no renovar el contrato de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Arrendamiento Urbano y Suburbano. De nuevo remite la materia procesal a la materia sustantiva. Otra referencia particular sobre algunas líneas procesales en lo que corresponde al precio, al reajuste de precio del arrendamiento. Y esta también hago también una acotación de que es una norma que es sumamente amplia. Viene todo el procedimiento, viene desglosado en esta norma cómo es que se tiene que presentar digamos, el alegato, digamos, que se vaya a sostener. Pero en lo que a nosotros nos importa, esto que está establecido en el 105.1 sobre la procedencia es lo que nos interesa. Dice, será procedente el proceso sumario de reajuste de precio del arrendamiento cuando se pretenda modificar el monto de la renta en los casos previstos por ley.
Entonces aquí es importante, ¿verdad? Que entendamos que hay una referencia también obligatoria a los artículos 67, 68 del, de la Ley General de Arrendamiento Urbano y Suburbano, que establece los mecanismos de cómo y cuándo es que procede estas mecanismos de buscar un equilibrio cuando se ha producido una afectación a la relación con el precio. Y vieron que también junto con las regulaciones del desahucio procesal, también hay algunas regulaciones que van en paralelo, aunque a veces son excluyentes en lo que corresponde al desahucio administrativo, no sin antes de indicar que aún en el desahucio judicial, para proceder a la ejecución de órdenes judiciales, podríamos encontrar la participación también de autoridades policiales para que vayan a ejecutar en algún momento la orden que un juez emitió. No obstante, este caso del desahucio administrativo, aquí vean que pareciera como que lo está excluyendo, ¿verdad? Y hay alguien que realiza una gestión desde el punto de vista procedimental en sede administrativa, se lo conoce directamente el Ministerio de Seguridad. Ahora yo les voy a hacer algunas referencias sobre esto. Y aquí, ¿cuál es la pretensión que se tiene? Y vamos a ver en cuáles casos es que aplica. Hay un procedimiento detallado sobre lo que tiene que ver con el desahucio administrativo, que a mí me gustaría referir a algunos aspectos importantes. Eso está regulado en un reglamento que se llama Reglamento para el Trámite de Desalojos Administrativos, que aquí les paso el dato del número de reglamento, es el 37.262 del 14 de junio del 2012. El nombre completo es el que aparece, Reglamento para el Trámite de Desalojos Administrativos presentados ante el Ministerio de Seguridad Pública. Este reglamento tiene una debilidad, y es que todavía mantiene la referencia al Código Procesal anterior, principalmente el artículo 455. No obstante, les aclaro que el 455 a lo que refería es a lo que ya les indiqué, que es muy cercano, no es exactamente igual, pero es a lo que establece el actual artículo 7 en los incisos G y H para el caso de uso o disfrute de bienes inmuebles como consecuencia o como accesorios a un objeto contractual diferente. El caso de los guardas, de los que cuidan, los porteros, peones, por ejemplo, esos estaban incluidos en la anterior referencia del artículo 455 del Código Procesal Civil. Y repito, todavía se mantiene. Tendríamos que entenderlo entonces simplemente referido al artículo 7 de la ley, y principalmente en esos incisos que son los que se establece en la normativa actual de materia de arrendamiento. Pero tomando en cuenta que el artículo 455 fue expresamente derogado por el actual Código Procesal Civil. Entonces se mantiene para los supuestos que están establecidos en forma excluyente sobre el ámbito de aplicación del artículo 7 de la ley Gauss. Algunos aspectos importantes, y aquí no nos vamos a detener con mucha profundidad sobre lo que establece ese reglamento. Yo les diría que si alguien tiene algún interés porque quiere especializarse en esta materia, perfectamente lo puede revisar, ¿verdad? Sin ningún problema. Ahí está la indicación de cuál es la normativa. No obstante, sí les comento que el artículo 1 de este reglamento expresamente dice así:
El desalojo administrativo procederá en los casos establecidos, vea que ahí está el artículo 305, repito, se está derogado, 7 y 74 de la Ley General de Arrendamiento Urbano y Suburbanos, sin detrimento de lo que establezcan otras normativas especiales o conexas, y también en aquellos casos en los cuales así lo ordene o requiera cualquier entidad propietaria, poseedora o administradora de bienes inmuebles públicos. Hay otra regulación que es también importante considerar, y es que la gestión procedimental que se presenta ante el Ministerio de Seguridad Pública tiene una fase recursiva, y también hay consideraciones sobre el derecho de defensa. El artículo 8 reza lo siguiente: contra la resolución que acoja o deniega la gestión de desalojo, solo cabrá recurso de apelación ante el ministro, y hace la excepción, dice, salvo que éste se hubiera abocado al conocimiento de la gestión. Si hay abocación, lo único que cabría en ese caso sería la reposición. Y hay un plazo establecido de 3 días. Bueno, y después viene la parte del desarrollo del ejercicio del derecho de defensa. Comentarles que este procedimiento lo sigue una unidad se habla de gestión que es dependiente del, del Ministerio de Seguridad, específicamente en lo que es la parte jurídica. Hay una unidad que es propia ahí, en el Ministerio de Seguridad, que se encarga de lo que es directamente la tramitación de estos procedimientos. Digo, la parte jurídica es la que se encarga de eso. Repito, tiene una sección dedicada a la atención de eso. Hay un viceministro que es el que suscribe las resoluciones cuando no haya vocación, para no recargar evidentemente al ministro. Tiene definida como una naturaleza de tipo sumarísimo este procedimiento, y bueno, el reglamento establece aspectos como que tiene que contener el escrito de la solicitud de desalojo, la documentación probatoria que tiene que presentar, lo conoce este proceso de desalojos administrativos de la asesoría jurídica del Ministerio de Seguridad Pública, que tiene regulado todo lo que es lo concerniente a la parte de instrucción del caso, y lo que ya les mencionaba acá, de lo que es el ejercicio de la parte recursiva, la posibilidad que existe, y todo lo que tiene que ver con la defensa que el arrendatario podría presentarlo a la persona que ocupa el bien, porque aquí perfectamente podríamos estar frente a situaciones que no son propias del contrato de arrendamiento, tendríamos que llamar como ocupación, ¿verdad? Pero igual, para que lo entendamos como un mecanismo también de desalojo, que repito, es como secundario del trámite de desalojo, que está contemplado específicamente para el caso del arrendamiento en el Código Procesal Civil. Eh, ya pasamos ahora a lo que es la parte subjetiva. Indicar que ya habíamos comentado cuando vimos la definición que contenía la ley Gauss sobre qué era el arrendamiento. Ya estuvimos hablando de cuáles eran los sujetos que participan del contrato de arrendamiento. Tenemos el arrendante, que ya vimos que podría ser un propietario, que podría ser un mandante, un apoderado, un administrador. Vean que tiene varios nombres, ¿verdad? El arrendador o locador, arrendante también se le llama. También en el caso de la persona que ocupa, se le llama arrendatario, locatario o inquilino. Y el precio también ya lo habíamos comentado, aquí tiene una denominación particular y se le llama alquiler o renta. También poseedores pueden dar en arriendo, sí, es perfectamente posible. Vamos a ver que cuando tenemos descompuesto el dominio en derechos, perfectamente alguien que tenga un derecho sobre la parte efectiva de un bien, perfectamente podría someterlo a arrendamiento. Ya lo habíamos visto en la clase anterior, cuando me preguntaron que si un usufructuario podría dar en arriendo. Y yo les mencionaba que, salvo que exista una prohibición en el contrato,
perfectamente podría darlo para que se pueda disfrutar por la vía del arrendamiento. Pueden dar en arriendo a alguien que tenga poder especial, generalísimo, o alguien que tenga facultad legal conferida por una autoridad competente. Y ahí referimos a dos normas del Código Civil, el artículo 1256, y bueno, y ahí está repetido el artículo 1256. Creo que, vamos a ver, creo que es el 1257, que lo vamos a repasar. El artículo 1256, que está incluido dentro de lo que tiene que ver con el contrato de mandato, dice así: el poder especial para determinado acto jurídico, judicial o extrajudicial, solo facultará al mandatario para los actos especificados en el mandato, sin poder extenderse ni siquiera a los que se consideren consecuencia natural de los que el apoderado se ha encargado de ejecutar. El poder especial otorgado para un acto o contrato con efectos registrales deberá realizarse en escritura pública y no será necesario inscribirlo en el registro. Bueno, y el otro, repito, es el artículo 1257, entendamos lo variado, dice: el mandatario a quien se le hubieren señalado, limitado sus facultades, tendrá las que la ley le otorga al apoderado generalísimo, general o especial, según la denominación que se le diera al poder. Entonces, esto para reafirmar el tema de que igual, bueno, ahí está vinculado el artículo 1255, el inciso 3 también, sobre poder general, para, repito, reafirmar que teniendo un poder con suficientes alcances, perfectamente la persona podría dar en arriendo un bien. Hay una, en materia subjetiva, hay varias referencias. Aquí hay una prohibición de ceder o arrendar, y vamos a ver cuando veamos la normativa en el Código Civil, que es una de las diferencias que tiene la ley Gauss en relación con la normativa que todavía se mantiene vigente sobre arrendamiento en el Código Civil. Y aquí es, ¿cuál es? Porque aquí hay una prohibición de ceder o subarrendar. No se permite, en el caso, salvo pacto en contrario, cederlo. Vamos a ver posteriormente que en el Código Civil más bien es a la inversa. Se puede arrendar, perdón, subarrendar o ceder, salvo que esté prohibido. Entonces, más bien hay como una inversión, ¿verdad?, de esta regulación. Recordemos que en el caso de la Ley General de Arrendamiento Urbano y Suburbano, tiene una orientación a proteger al arrendatario en su concepción de ley de naturaleza de orden público, y por lo tanto lo que se busca es que no exista como que un mercado de uso de los bienes dados para vivienda, sino que más bien cumpla con el objetivo por el cual fue originalmente establecido el contrato correspondiente. Y aquí nos vuelven a aparecer las incompatibilidades del contrato de compraventa que están regulados en el artículo 1068, que no las vamos a reiterar porque las hemos visto para múltiples casos. Simplemente recordar que estos serían casos en donde por alguna relación de poder que tiene la persona se le genera una situación de incompatibilidad para realizar algunos actos, ¿verdad? Hay una reducción de la capacidad que tiene la persona por el cargo que presenta y por situaciones de conflicto que se pueden presentar con las personas con las cuales se ejercen esas relaciones de poder. Aquí nada más reiterar lo que lo aplicaríamos en toda su extensión. Normas que regulan el tema de consentimiento, que lo vimos en el curso anterior, sobre cómo es que se tiene que emitir, ¿verdad? En esa libertad y en esa claridad que tiene que tener el consentimiento, y por lo tanto ahí referimos a lo que señalan los artículos 108 y siguientes, y aquí vean que incorporamos en esta valoración todo lo que es la conformación del contrato, lo que es la parte de oferta, lo que es la parte de aceptación. Por lo tanto, ahí incluiríamos de las regulaciones que van del artículo 1008 al 1014 del Código Civil. Igualmente, y vamos a ver que hay una norma
que lo refiere en forma particular en la ley de la ley Gauss, sobre los vicios de la voluntad, pero no obstante también podríamos aplicar las del Código Civil y son causales de anulabilidad que están establecidas en los artículos, a partir del artículo, yo diría que 1015, ¿verdad? Yo en realidad no haría ninguna exclusión, ahí no se contemplaba el artículo 1016, pero ni el 1018, pero casi que todas esas normas que están reguladas en el Código Civil, que se comportan como aspectos de vicios de la voluntad, tendríamos que entenderlos también aplicados al contrato de arrendamiento. Esta es la norma que les mencionaba. Vean que habla de vicios del consentimiento y esta norma es de la ley Gauss. Tenemos que entenderla con una aplicación analógica, concordante con el Código Civil y los artículos que ya les refería a partir del artículo 1015. La norma dice así: es nulo el contrato en que se consienta por error, fuerza, intimidación o dolo. Y agrega: el que contrata por vicio de consentimiento tiene derecho a indemnización por daños y perjuicios. Será indemnizado solidariamente tanto por quien lo indujo a contratar como por quien obtuvo beneficio de la contratación. Esta norma es particular para el arrendamiento regulado en la ley Gauss, con las referencias ya señaladas. Y también hay una referencia al Código Civil específico sobre el tema de los vicios reeditorios, también que lo hemos analizado en el curso anterior. Recordemos que estos están referidos a los casos de vicios ocultos. Y remitimos a lo establecido en las normas del artículo 1133 y 1134 del Código Civil. Requisitos del contrato de arrendamiento. Este contrato es tan práctico que la normativa dice: puede hacerlo escrito o puede ser verbal. Si es verbal, las características de la relación de arrendaticia se podrá demostrar por todos los medios de prueba de la legislación civil. Al punto de que el artículo 16 nos dice: vea, si usted tiene, por ejemplo, recibos de pago, pero no lo tiene formalizado el contrato, eso me viene a generar demostración y en algunos casos hasta indicios de que estamos frente a una relación de carácter arrendaticia. Aquí vuelvo también a mencionarles en lo que es el tema de la forma, una regulación que yo se las he comentado, que lo hemos valorado también en las clases, y es que aquí podría surgir una pregunta: ¿yo puedo inscribir un contrato de arrendamiento en el registro público? Es muy extraño, pero sí podría ser. Las partes podrían, eso sí, habría que formalizarlo para presentarlo formalizado. La jurisprudencia ha señalado que se esperaría que incluso que si se va a inscribir, debería estar en escritura pública. Pero está contemplado en el artículo 458 del Código Civil. Después del inciso segundo, en el párrafo que sigue dice: en el registro de propiedad se inscribirán, dice, los títulos en que se consigne el arrendamiento de inmuebles, y dice, pueden o no inscribirse, pero solo perjudicarán a terceros si se hubieran inscrito. Ese es el sentido de la inscripción en el registro público del arrendamiento. Es muy poco usado, se los señalo, pero y está pensado en protección del arrendatario, en caso de que la propiedad pudiera presentar alguna variación, digamos, en su origen desde el punto de vista del dominio, o que la pudieran intentar afectar, pero esa es como la orientación que tiene, pero repito, es muy poco práctico. También hay una aplicación de fecha cierta que podría venir a sustituir la inscripción en el registro. Esa está contemplada en el artículo 18 de la ley Gauss, y esa norma, para que también la analicemos expresamente, dice lo siguiente. Dice así: las autoridades judiciales en materia civil del lugar donde se encuentra el inmueble arrendado, sin perjuicio de las otras formas, perdón,
autorizadas por ley, procederán a poner fecha cierta en todo contrato, nota o documento relacionado con los arrendamientos regidos por esta ley. La actuación judicial se realizará a solicitud verbal de cualquier persona, sin resolución ni trámite alguno, y sin causar derechos ni pagar especies fiscales o timbres. Bastará que la autoridad judicial exprese una razón breve en el libro de entrada de juicios o de la manera que señale la Corte Plena. En la práctica, tampoco es que sea muy usado, simplemente está prevista ahí la alternativa. Se trata de que sea muy barato, ¿verdad? Había que estar eliminando pagos de algún tipo de consideración de especie de carácter tributario o de algún efecto que más bien desestimule la práctica, pero la gente tendría que llegar. Se dice que lo conocen juzgados en materia civil, de los que conocen la menor cuantía, y tenía que presentarlo, y tenía que atenerse a las regulaciones que se tienen muy de carácter prácticas. Y si me preguntan por qué es que se le pone fecha cierta, tiene también esa misma eh, explicación que veíamos para el registro, y es que alguien quiera proteger su derecho poniéndole una fecha cierta al documento, principalmente en lo que corresponde al plazo. Ahí en este caso sí, aunque la solicitud sea verbal como lo establece la norma, tendríamos que pensar que la gestión tenía que partir para colocarle la fecha cierta, tenía que ser en un documento. Eh, Uno pensaría que podría ser un documento virtual, ¿verdad? Que le pusieran en la fecha cierta en forma electrónica, pero en este tipo de gestiones también se ha preferido la utilización del manejo físico en papel para colocarle el sello o la indicación expresa de la fecha cierta. Sobre la parte subjetiva, vamos a hablar ahora de algunas obligaciones que tienen las partes que intervienen, el arrendador y posteriormente el arrendante. Entregar la cosa, comentábamos en el objetivo que pretende el contrato de arrendamiento, es de alguien que tiene un bien inmueble que no está utilizando y que le va a sacar el provecho de tipo económico. Bueno, cuando ya lo incorpora en una relación de tipo contractual, él tiene que entregar la cosa. O sea, no tendría ningún sentido que él suscriba un contrato y que limite el acceso de parte del arrendatario para poder disfrutarlo. En ese mismo sentido, y que a veces genera también algunas discrepancias, es lo que tiene que ver con la conservación del bien en buen estado, porque si se está entregando para el disfrute de la persona, tendríamos que entender que tiene que estar con todas las condiciones, igual que como lo veíamos ahora, los servicios básicos, el bien dado tiene que estar rodeado de las mayores garantías para que se pueda disfrutar de la mejor manera posible. Tiene que pagar el arrendador o arrendante mejoras si así se convino. Hay una norma que lo contiene, es el artículo 37. Expresamente dice, el arrendador debe pagar las mejoras y las reparaciones efectuadas por el arrendatario, solo si en el contrato o posteriormente, puede ser sobreviniente, lo autorizó por escrito realizarlas y se obligó a pagarlas, o en el caso del artículo 35 de esta ley, que está referido a reparaciones urgentes o exclusión de pagar. Eso sería lo que tiene que ver con las mejoras. También tenemos el tema de abstenerse de transformar la cosa. Eso, este es para el arrendador. ¿Por qué? Porque si el bien fue dado para un fin determinado en beneficio del arrendatario y le va a cambiar la naturaleza del bien, estaría naturalizando completamente el fin para el cual fue generado el contrato. Esta norma, el artículo 40, dice, el arrendador no puede cambiar la forma de la cosa arrendada sin consentimiento del arrendatario.
aunque los cambios que pretenda no le causen daño o perjuicio aparente. Podría ser, yo el caso que puse es un caso extremo, ¿verdad? Pero podría ser que un cambio que haga sí le produzca alguna alteración. Si me preguntan cuál ejemplo podría ser, por ejemplo, que el bien tenga una adecuada iluminación y el trabajo que se pretende hacer venga a restarle esa condición por la cual era un elemento de disfrute por parte del arrendatario. Tiene que garantizar la evicción por hechos propios. Recuerden que cuando hablamos de evicción estamos hablando de la posibilidad de que una persona pueda verse afectada en el disfrute de un derecho. Estas son actuaciones que son prohibidas directamente al arrendador y hay una serie de regulaciones, ¿verdad? No puede, por ejemplo, reducir los servicios de acueducto, alcantarillado, electricidad y cualquier otro servicio básico. No puede impedir ni restringir el acceso de luz ni ventilación de la edificación, que eso se vincula con lo que ya mencionaba, ¿verdad? También en el tema de la transformación. Realizar cualquier otra acción que menoscabe, altere o amenace el derecho del arrendatario al disfrute pacífico de la cosa. Así que por ahí tendría que ver eso con la evicción, ¿verdad? Y también en lo que tiene que ver con la evicción, pero directamente, y ahí sería por hechos ajenos. Señala el artículo 27 que cuando por causa de evicción el arrendatario resulta privado del uso o goce de la cosa arrendada, el contrato se extingue y el arrendador está obligado a saneamiento. El arrendatario tendrá el derecho a ser indemnizado por el arrendador por daños y perjuicios de acuerdo con el contrato, el destino de la cosa y las consecuencias de su privación. ¿Aquí qué pasó? Simplemente no protegió al inquilino, al arrendatario, y aquí el problema es que sí, es muy posible que ya se haya perdido, en cuyo caso el saneamiento lo que implica es una medida indemnizatoria en favor del arrendatario. Y también tenemos el caso de la evicción parcial, que en el artículo 28 de la ley Gao dice que si el arrendador fuera vencido en juicio sobre una parte de la cosa arrendada, ve que aquí ya no es la totalidad, el arrendatario puede reclamar una disminución del precio o la extinción del contrato si resulta privado de una parte principal de la cosa y reclamar los daños y perjuicios sufridos. Esas serían obligaciones propias del arrendador. Ahora vamos a ver por el otro lado las que corresponden al arrendatario. La primera, si está disfrutando un bien que no es suyo y lo está usando, tiene que pagar lo convenido. Y verán que aquí sobre el precio, que también ahorita voy también a referir, hay una indicación muy importante sobre lo que tiene que ver en la ley Gauss en materia de lo que es la parte de qué se entiende por precio, porque uno pensaría que únicamente estaría contemplando lo que tiene que ver con un pago, ya sea por transferencia en efectivo o por un depósito. No obstante, el artículo 56 de la ley señala que la renta o precio, que sería para el arrendamiento, puede consistir en una suma de dinero, pero le agrega o en cualquier otro valor equivalente, con tal de que sea cierto y determinado. Aquí llegamos a la conclusión de que podría. ¿Cuál podría ser? Pues pedir pago a través de algún tipo de título o valor, por ejemplo. Así que esa es una característica de este contrato que vean qué interesante, ¿verdad? Como que nos varía el concepto que uno tendría de un pago normal en un contrato ordinario. Y también otra regulación en materia del precio, lo contiene el artículo 57 de la ley Gauss, cuando se pacta en moneda extranjera, porque dice que si la obligación de pagar el precio se conviene en moneda extranjera, el arrendatario tendrá la opción para cancelar la renta en colones al tipo de cambio para la venta de la moneda pactada vigente en el Banco Central de Costa Rica a la fecha de pago. Entonces vean que se puede pactar en moneda extranjera y se puede pagar perfectamente en colones y se haría un buen pago. Sobre lo que tiene que ver con el pago de servicios públicos, ahí esto sí es muy variado,
porque ustedes van a encontrar situaciones donde, por ejemplo, no se tiene medidores separados en aposentos y entonces se paga una cantidad fija o incluso el arrendante dice, no, no importa, yo sumo el pago de los servicios. Eso habría que verlo un poco más vinculado con el ejercicio de la libertad contractual para ver qué fue lo que las partes pactaron en eso. Por supuesto que es sobre lo que se está usando. No podría ir más allá porque estaríamos generando un abuso del derecho si se estuviera pagando más de lo que tiene que ver con el uso de la cosa. No cambiarle el destino a lo pactado, este es fundamental. El arrendatario aquí no puede venir y decir, lo alquilé para vivienda y lo convierto en un salón de baile o lo convierto en un local comercial. Eso no se permite porque le estaría cambiando el destino que originalmente fue contratado. Uno se podría preguntar, y con el visto bueno del arrendante sí se podría hacer. Mira, a mí me parece que en forma sobrevenida perfectamente podría ocurrir que sí se debe, ¿verdad? El tema de la conservación de la cosa. Aquí hay que hacer una diferenciación de algo que ocurre mucho en la práctica y que se pregunta mucho. Si es un bien inmueble y yo lo estoy usando, va a tener un desgaste normal y la pintura se va a deteriorar, podrían haber algunos daños normales por el uso, digamos, de bombillos que se quemen. Esos son, digamos, desgaste, digamos, normal por un uso adecuado del bien. Hay que hacer la separación de daños, ¿verdad? Que eso es diferente, eso ya no es un uso normal. Por eso se le pone al arrendatario la obligación de que tenga que mantener un uso adecuado del bien que se le está entregando. Al igual que el arrendante tiene la obligación de defender el inmueble que está sometido a arriendo, el arrendatario tiene también una obligación colateral y es que si él se da cuenta de que hay alguna afectación a la propiedad, tiene que notificarlo inmediatamente al arrendante o al arrendador para que él pueda defender y ejercer las acciones que corresponden. En el tema de lo que es la inspección del bien, hay situaciones que han generado mucha discusión, ¿verdad? Si una persona tiene o no derecho a la revisión, a la inspección del bien. Y verán que la ley tiene regulaciones propias muy interesantes sobre este aspecto. Dice que el arrendatario tiene el deber de permitir al arrendador la inspección de la cosa arrendada y se establecen una serie de reglas, porque tampoco es que sea la libre, ¿verdad? Dice, el arrendador podrá visitar el bien una vez por mes o cuando las circunstancias lo ameriten, en horas del día o en las horas que el establecimiento se encuentra abierto. Aquí pareciera que es si está hablando de un local comercial o de naturaleza de las señaladas en el ámbito de aplicación de la ley. La inspeccionará en presencia del arrendatario o en su defecto ante cualquier otra persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local. Agregan, el arrendador podrá hacerse acompañar por un ingeniero civil o un arquitecto o por otro técnico al inspeccionar las instalaciones o los accesorios del bien. ¿Eso con qué finalidad? Y para verificar que no se esté dando un uso más allá del uso normal del bien, ¿verdad? Y que no se esté presentando daños y entonces ahí llevaría un experto que es el que le va a indicar. El arrendante tiene derecho a levantar planos, a tomar fotografías, a tomar videos, a hacer un señalamiento de daños, todos los deterioros existentes que se hayan producido. Y la regulación señala que cuando el arrendatario no permite inspeccionar el bien, después de ser requerido en 2 ocasiones mediante notificación, el arrendador podrá invocar la resolución del contrato. Vean qué fuerte que es. Este derecho que tiene el arrendador, el arrendante, implica que si se le limita la posibilidad de acceso al bien para inspeccionarlo, para revisarlo, perfectamente puede conducir ante la negativa del arrendatario a llevar a una situación que afecte directamente la resolución, por lo tanto, la finalización del contrato.
La última obligación que tiene el arrendatario es que terminó el contrato, tiene que restituirla en buen estado al concluir el arrendamiento. Hay un tema que tiene que ver también con el precio y que es que hay como una especie de costumbre en materia de arrendamiento que también es una característica que lo puede distinguir de otros contratos. Y es que se establece una garantía de una mensualidad, normalmente extra, sobre el monto que fue pactado. Se ha ubicado principalmente en lo que está establecido en el artículo 59 de la ley Gauss, por ahí es donde se ha ubicado esta garantía, y a veces en la práctica se producen muchas discrepancias sobre esta última obligación, porque hay discusiones sobre si daños que presenta el bien son productos de un uso normal o es un daño que fue más allá del uso normal y que por lo tanto requiere de alguna cobertura a nivel de indemnización. Y entonces se trata en algunos casos de como que dejarse el dinero que se había dado como un depósito de garantía que aplica para el contrato de arrendamiento. Digo, es una cuestión como muy práctica que habría que analizar en forma casuística para determinar en qué casos se está ante una circunstancia de uso normal o de daños. Y aquí es importante, y por eso se hablaba también en el caso de la inspección, de contar con especialistas que sean los que vengan a definir una u otra situación. En el caso de que haya un daño por caso fortuito o fuerza mayor, aquí va a depender mucho del tipo de daño. En zonas donde llueve mucho, una afectación directa a la posibilidad del uso del bien, en la mayoría de los casos va a implicar que el bien se perdió. Ahí en ese caso, lo que se produce es, se impide, digamos, del uso y el contrato, por lo tanto, se extingue. Sí se hace la acotación de que si el daño no es de tal naturaleza que impide la utilización, que fuera parcial o temporal, sí el arrendatario tendrá derecho a exigir reparación de la cosa y disminución de precio durante el tiempo de la reparación o, digamos, de lo que no se está utilizando, ¿verdad? Son alternativas que se establecen en favor del arrendatario en supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor. En el tema de las obligaciones del arrendatario, importante señalar que aquí aparece en lo que es el tema del precio un plazo que se le ha llamado plazo, en donde se genera una tolerancia eh, sobre la fecha de pago. Hay una norma expresamente en este tema que es el que regula el precio, que es el artículo 58, que complementa el asunto de que es una obligación de pagarlo, ¿verdad? Pero se dice que se paga por periodo de un mes. Dice, salvo pacto contrario, podría ser que hubieran pactado otro plazo diferente, ¿verdad? Pero dice, este plazo de gracia es el que se habla en la norma que da a partir del día que tiene la obligación de pago, da 7 días naturales siguientes. Y hago la aclaración, eso es periodo de gracia, no es tolerancia. Vamos a ver cómo después vamos a distinguir el periodo de gracia con el periodo o con el plazo de tolerancia. El arrendador o arrendante queda obligado a entregar al arrendatario el recibo de pago, salvo que se haya pactado utilizar otros procedimientos para acreditar de forma fehaciente el cumplimiento efectivo de la obligación de pago del arrendatario. Y también específicamente para vivienda, el arrendador no puede exigir el pago anticipado de más de una mensualidad de renta. Específicamente para este caso está expresamente limitado. Y bueno, ya les mencionaba, ¿verdad? Que empieza a correr desde el día en que tiene disponibilidad del bien, ahí empieza a correr el plazo. Y se establece ese plazo de gracia que lo hemos vinculado. Es una relación entre el artículo 58 que ya le referí en relación con el 62, que se refiere al pago en fecha posterior.
El complemento dice así: la aceptación del pago por el arrendador en una fecha posterior a la acordada, y aquí yo le agregaría, sin tomar en cuenta el periodo de gracia de los 7 días naturales, no significa modificación del convenio sobre el día o el periodo de pago, salvo pacto escrito en contrario. Concluye la norma diciendo: el arrendador comunicará al arrendatario por cualquier medio escrito su decisión de poner fin a la tolerancia. Para emprender acciones judiciales por este concepto, el arrendador debe haber cumplido con este requisito. ¿O cuál? Haberle hecho la comunicación del escrito, decirle: hasta aquí me llegó la tolerancia. Entonces, aquí con eso estaríamos concluyendo, señalando que se establece una distinción entonces entre periodo de gracia, que está contemplado en la normativa, artículo 58, de 7 días naturales posteriores a la fecha de que tiene la obligación de pagar, de un periodo adicional sobre ese plazo de los 7 días, en donde la parte ha estado aceptando que se pague fuera de ese periodo de los 7 días. En ese caso, uno es el periodo de gracia y el otro es el plazo de tolerancia, que de regreso a las clases presenciales, yo les voy a mostrar cómo ha venido siendo analizado esta situación desde el punto de vista de la jurisprudencia. Pero aquí algunas referencias, por lo menos algún texto para que lo tengan contemplado, haciendo la observación de que por ahí hay alguna equivocación sobre la diferencia entre periodo de gracia y tolerancia. Esta es una resolución del Tribunal Superior Primero Civil, es la resolución 303 de las 14:05 horas del 24 de abril de 1996, que dice así: aquí sí lo voy a leer y por ahí hago algún comentario. Contrato de arrendamiento. Distinción entre tolerancia y plazo de gracia para pagar. Otro agravio lo es en cuanto a la modificación del plazo de tolerancia. Afirma el apelante que con el requerimiento notarial realizado mediante escritura 65 del notario público LSJ, el 2 de abril de 1994, se le puso fin a la tolerancia en la fecha del pago y que por ende las mensualidades debieron depositarse el 4 de cada mes. Sigue señalando esta resolución. Tampoco lleva razón ello en virtud de que el recurrente confunde la tolerancia con la fecha de pago, con el plazo de gracia para pagar. Y aquí sí comento, vean que esta sentencia viene a establecer un énfasis en la diferencia que tenemos que hacer de la aplicación del artículo 58, periodo de gracia, de 62 en relación con el plazo de tolerancia. Continúa la reseña. La tolerancia surge con el desarrollo del contrato, concretamente cuando el arrendante o arrendador tolera que el arrendatario cancele el precio del alquiler en fechas distintas a la pactada en el convenio. Se trata de una concesión unilateral del arrendante y como tal puede ser eliminada en cualquier momento. Yo aquí le vuelvo a agregar y recordamos que el artículo 62 de la ley Gauss establece que tiene que hacerse un requerimiento primero por escrito. Continúa la sentencia. De existir esta tolerancia, se ha reiterado, debe el arrendante comunicar al arrendatario el cese a partir del mes respectivo. Esto le agrego yo, ¿por qué? Por un asunto de seguridad jurídica. Continúo con la lectura. Y sin esa comunicación, cualquier desahucio sería prematuro, porque la causal sería producto de la voluntad unilateral del propietario. Distinta es la situación con el plazo de gracia para pagar, porque este surge como parte del contrato y no como una voluntad discrecional del arrendante. Yo aquí haría la observación también como comentario mío, que no solamente es por un tema de que el contrato lo establece, es que la ley expresamente contiene el plazo de los 7 días, ¿verdad? En el artículo 58. Y concluye la sentencia diciendo lo siguiente:
Es un plazo contractual concedido por un acuerdo de ambas partes al suscribir el arrendamiento y por ende no puede ser modificado unilateralmente por el arrendante. Aun cuando en la cláusula sexta se menciona plazo de tolerancia, la frase no debe entenderse en forma literal. Debe interpretarse como un plazo de gracia para cancelar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de pago. Y por ese motivo, su modificación debe hacerse de la misma manera que surgió en la vida jurídica contractualmente. Yo aquí, en beneficio de lo que señala la sentencia, quisiera indicarles que si se fijan, esta sentencia es de 1996. Tenía poquito de haber entrado en vigencia la Ley General de Arrendamiento Urbano y Suburbano. Es muy posible que tuviera en consideración normativa previa a la entrada en vigencia de esta ley, pero en el fondo lo que nos interesa para los efectos académicos y principalmente para el ejercicio profesional de ustedes es que se entienda que amparado a la diferencia que se establece normativamente, artículo 58 y artículo 62, en el 58, periodo de gracia, 7 días a partir del cumplimiento del mes del uso del bien, el periodo de gracia, y sobre ese plazo, en el plazo que las partes empiecen a practicar, sería lo que entenderíamos como plazo de tolerancia. Entonces, esto sería lo que les tenía para efectos de este avance en el tema del contrato de arrendamiento, que posteriormente lo continuaríamos en las clases presenciales. Que estén muy bien y nos estaríamos viendo más adelante. Hasta luego.